preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Prepara tu corazón, prepara tu vida. El Señor quiere hablarte de manera particular, así que dile al Señor, pues ¿qué es lo que quieres hablarme, Señor? Para eso hemos venido. Ya viniste aquí, ya pagaste el precio de estar en este lugar, pues pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque va a ser algo muy importante de parte de Él. Cierra tus ojos y dile al Señor, Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, grandemente en cada uno de nosotros. Señor, revélate con poder, haz tu obra en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos en tu nombre santo. Amén y amén. Habla a través de mi vida, habla con tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, y revélala con poder para ponerla por obra. Gracias, Jesús. Amén y amén. No sé si está la hermana Gloria por aquí. La hermana Gloria se acaba de salir. Bueno. Al final hay algo que quiere hablarles respecto al campo de verano, también que ya estamos por tenerlo. Así que, bueno, les animamos nomás a que terminando se puedan quedar tantito nada más para escuchar lo del campo de verano. Va a ser de grande bendición para tu vida. Y bueno, quisiera que pudiéramos comenzar este tiempo, la palabra del Señor. Y tengo un título para ti acerca de lo que vamos a estar hablando ahora, al cual he titulado 7 causas que provocan la caída en la vida cristiana. ¿Cuántos queremos llegar a la meta? Amén. ¿Cuántos queremos llegar delante de la presencia del Señor? Tú tienes que saber que va a haber algunas situaciones en el camino que te van a impedir llegar. 7 causas te voy a dar yo a ti en esta mañana, o 7 pasos que muchas veces se van tomando uno por uno sistemáticamente hasta que nos llevan a la caída. Y te voy a dar un ejemplo de algo que sucedió en las Escrituras, pero quisiera que pudiéramos ir primeramente al libro de Lucas, en el capítulo número 22, en el verso número 31 al 32, y vamos a ver lo que el Señor habla aquí en esta palabra. Y dice el verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ok? Qué importante este mensaje, qué importante esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor se le está diciendo a un hombre que momentos antes le está diciendo, le está afirmando al Señor Jesucristo: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, yo voy a hacer todo lo que tú quieras que yo haga, yo voy a pagar el precio de morir incluso juntamente contigo y de defenderte y hacer lo que sea necesario para que pues a ti te vaya bien en todo. Él era el defensor de Jesús, tú sabes, Pedro siempre tratando de proteger a Jesús de cualquier cosa que pudiera estar pasando. Obviamente el Señor no necesitaba defensores, Él tenía uno más grande que estaba por encima de Pedro, pero ese era el corazón de Pedro, poder estar al tanto de lo que su maestro decía. Pero Jesús le da una advertencia y le dice: Pedro, el diablo te ha pedido. Recuerda que el diablo siempre le pide permiso al Señor. Él no puede tocarte si no es a través de que el Señor le da permiso. Y tal vez el enemigo, que es el acusador nuestro, llegó con el Señor y le dijo: mira, este Pedrito es muy voluble, no es como debería de ser. Te aseguro que no va a poder resistir la tentación o la prueba ahora que vengan a llevarse a Jesucristo. Te aseguro que va a caer, así como acusó a Job, ¿te acuerdas? Yo te aseguro que Job pecaría si tú le quitaras sus recursos, si tú le quitaras su familia, si tú le quitaras lo que tiene, si tú lo enfermaras, va a negarte y va a maldecirte, le dijo el diablo al Señor, al Padre, a Dios. Y el Dios le dio permiso al enemigo para que pudiera ir con Job, y seguramente también le dio el permiso para que pudiera actuar en contra de Pedro. Y hay algo muy importante, que tenemos un abogado defensor, ¿verdad? Gracias a Dios por ello,
que Él intercede por nosotros, dice la palabra. Por eso Jesús dice: pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti, Pedro. ¿Para qué? Para que el Padre ponga esa fe inconmovible, inquebrantable en tu vida, que tu fe no falte, y una vez que pases el proceso puedas venir y confirmar la vida de la gente que esté alrededor tuyo. Qué bueno es saber que tú y yo vamos a enfrentar situaciones o problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a caer. ¿Y qué es la caída? La caída es alejarnos del Señor. La caída es dejar el lugar al cual el Señor nos había llevado, dejar el propósito suyo, dejar las promesas, dejar los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Eso es la caída, abandonar totalmente el propósito de Dios y guiarnos o dirigirnos en base a nuestros propios deseos, a nuestros propios propósitos. ¿Podrá pasar eso a una persona que haya conocido de Cristo, a una persona que esté afirmada en el Señor, a una persona que le sirva a Él o que anuncie su palabra? ¿Podrá de un momento a otro alejarse y dejar la vida cristiana o dejar la relación con nuestro Señor? ¿Se podrá? Pues definitivamente sí se puede. Un hombre, un gran predicador, no un gran hombre, un gran predicador llamado Charles Bradley Templeton. Este hombre fue amigo de otro gran predicador que tal vez tú conoces o has conocido o conociste, que se llamaba Billy Graham. Ellos allá por los años 40, 50 se levantaron a predicar y anunciar el evangelio. Ellos juntos formaron Juventud para Cristo, un ministerio muy grande a través del cual miles de jóvenes vinieron al conocimiento del Señor. Hubo un avivamiento muy grande en los Estados Unidos a través de este ministerio que fundaron entre Billy Graham y Charles Templeton. Este hombre, déjame decirte que era más carismático, dicen aquellos que los conocieron, que aún que Billy Graham. Predicaba mejor que Billy Graham, arrastraba a gente a Cristo de una mejor manera que Billy Graham. Tenía una unción de Dios especial para poder cumplir la labor o el propósito que Dios le había llamado a caminar. Pero un día empezaron a surgir pensamientos en su mente. Un día él empezó a abrir las puertas al enemigo. ¿Y qué puertas empezó a abrir él? Este hombre que escribió libros, este hombre que fue a cruzadas, que predicó a miles de personas y que conocieron a Cristo, un día empezó a pensar de esta manera. Él decía, él se enfocó en la enfermedad del Alzheimer. Ahí le llegó esta enfermedad a una persona muy cercana a él, y él empezó a preguntarse, al ver que esta persona estaba decayendo mentalmente, que estaba dejando de ser la persona que era antes, que realmente hacía cosas que pues le estaban humillando cada vez más a esta persona, y decía: ¿cómo puede un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso, permitir que una enfermedad tan espantosa y tan grave que denigra la vida de una persona pueda existir? Entonces él empezó a hacer sus conjeturas y sus filosofías respecto a este punto, y él concluyó pensando: si existe esta enfermedad tan grave, tan espantosa, entonces no existe un Dios bueno, misericordioso y de amor. Y él concluyó que Dios no podía existir, o el Dios de la Biblia no podía existir, porque él se convirtió en un gnóstico y dejó y abandonó completamente la vida cristiana. Abandonó el propósito de Dios, abandonó el objetivo hacia la meta hacia el cual él se estaba dirigiendo. Y mi hermano, hay veces que podemos estar confiados caminando en el Señor. Hay veces que decimos: bueno, no va a pasar nada, yo puedo seguir mi vida,
yo puedo hacer lo que yo quiera, no creo que haya problemas, no creo que me meta en alguna situación grave, yo voy a seguir viviendo como yo quiero, sin pensar que muchas veces nos hemos desviado del camino de Dios, o que estamos dando pasos que nos están llevando a caer y a tropezarnos y alejarnos de su perfecta voluntad. Yo quiero hablarte de 7 cosas que pasaron en la vida de Pedro. 7 cosas que le sucedieron a este hombre que lo llevaron a alejarse del camino del Señor, del propósito de Dios, que lo llevaron a caer y a meterse en problemas muy serios, interiores y exteriores también, porque el enemigo quería zarandearlo y el enemigo quería destruirlo. Y te voy a dar estos pasos que él dio, cómo poco a poco se fue alejando del propósito de Dios. Y yo quisiera que tú vieras cómo tú y yo podemos irnos alejando también del plan y del propósito que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte que el Señor tiene un plan grande. Déjame decirte que el Señor es bueno y desea cosas mejores y mayores a las que nosotros deseamos o a las que nosotros anhelamos. Pero tenemos que caminar en el camino que Él ha trazado para poder alcanzar sus promesas, para poder alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Y bueno, la primera de estas cosas que le vinieron a Pedro, pues fue la presunción, ¿ok? La primera de las cosas que nos puede venir a nosotros para alejarnos del Señor es la presunción. Vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 22, al verso 33. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, estoy dispuesto contigo a ir también a la muerte. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a la cárcel o a la muerte por el Señor? Ninguno. Bueno, gracias, hermana. Amén. Tenemos que trabajar todos los demás. ¿Estamos dispuestos realmente a hacer todo esto por el Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos realmente a poder escuchar su voz y a obedecerle en todo lo que Él nos está llamando? ¿O hay veces que luchamos tanto con nuestras limitaciones, nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad? Hemos hecho un estilo de vida a través del cual pues nos sentimos bien y que pues de alguna manera no vemos la razón por la cual cambiar. A muchos nos llena de un orgullo santo el pertenecer a las filas de Cristo. A muchos nos llena de un orgullo santo el ser parte del ejército de Dios. Estamos en el camino, estamos en la verdad, le hemos conocido a Él, nos salvó, tenemos el privilegio de haberle conocido. El problema es que ese orgullo santo en ocasiones deja de ser santo y se queda solamente en orgullo. Creemos que somos superiores a los demás. Creemos que sabemos más que los demás, aunque los mismos hermanos de la fe. Creemos que estamos por encima de otras personas y lo único que ocasiona es que pensemos que somos indestructibles o infalibles, ¿ok? No nos equivocamos, no vamos a tropezar, no vamos a caer. No, eso es para los publicanos, ¿verdad? Eso es para los que no conocen bien al Señor. Eso es para los que no leen tanto la Biblia como yo la leo. Eso es para los que no oran tanto como yo oro. Y hay veces que empezamos con esa clase de pensamientos y empezamos a tener cierta presunción en nuestros recursos o en las cosas que hemos adquirido a través de la vida. Cuánta gente que no solo estaba en Cristo y lo conocía a Él, y aún enseñaban la palabra de Dios y escribieron libros, ya no están en el camino, como comentábamos de la vida de Carlos Templeton. Esa presunción lo llevó posiblemente a pensar que él no podía fallar, que él no podía llegar a equivocarse. Hay otras veces en donde Dios nos ha entregado recursos, Dios nos ha dado cosas a nosotros y como ha sido bueno el Señor, pues pensamos que estamos bien porque tenemos los recursos que Él nos ha entregado y no pensamos
o no creemos que necesitamos de Dios, cuando en nosotros debe de haber una dependencia, porque definitivamente si no es por el Señor, no estuviéramos siquiera vivos. En alguna ocasión se acercó una persona, un familiar de la mamá de mi esposa, y le trajo una despensa. Llegó a su casa y le trajo una despensa y la bendijo con eso. Y la mamá de mi esposa dijo: bueno, pues gracias a Dios, gracias por esto, y gracias a Dios que pudiste venir y lo pudiste traer. Y él dijo, esa persona dijo: gracias a Dios, gracias a mí. ¿Cómo que gracias a Dios? Y hay veces que la gente no entiende que todo lo que tenemos viene de parte de Dios, que nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra capacidad para movernos, nuestra salud, todo lo que tenemos viene de parte de Dios, de tal manera que dependemos de Dios, así como dependemos del aire. Pero empezamos a caer en esa presunción en la cual cayó Pedro. Señor, yo te voy a seguir. Él estaba tan seguro de lo que creía, él estaba tan seguro de lo que sabía, él amaba tanto o estaba tan seguro de su amor por Jesucristo que dijo: yo voy a ir a la cárcel o aún a la muerte, a donde nos llevan juntos. Así le dijo Pedro al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claras es saber que el único que nos sostiene por su gran misericordia es nuestro Señor. Todo lo que somos, todo lo que seremos, depende de Él, viene por medio de Él. Así que tenemos que tener, mi hermano, un espíritu manso y humilde delante del Señor, para no caer en esta clase de presunción, para no creer que somos infalibles, para no creer que nada va a acontecernos fuera de lo que nosotros queremos. Todo viene por parte de Dios y dependemos de Él. El siguiente paso para la caída es la pasividad. ¿Qué sucedió después de estas palabras que le dice Pedro a Jesús, aun cuando Jesús le había dicho esto? No, Señor, no es así, yo te voy a seguir hasta la cárcel o hasta la muerte. Bueno, acaban de cenar, están en el aposento alto. Recuerda que fue momentos antes de ir a la cruz Jesús, cuando pasó con sus discípulos esa santa cena, y salen hacia el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní está enfrentito de la muralla donde está Jerusalén. Entonces está afuerita, es como un valle. Jerusalén está sobre un monte no tan grande, es un montecito, y bajas y vuelves a otro monte, y ahí está el huerto de Getsemaní. Está a escasos 300, 400 metros de la muralla, de la entrada de la ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús llega al huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa, ¿ok? Prensa. ¿Qué era lo que había en el huerto de Getsemaní? Pues estaban los árboles de olivos. Si tú vas a Israel, tú te vas a encontrar en el huerto de Getsemaní con árboles de olivo de 400, 500 años. Los árboles de olivo no son muy grandes, son como ligeros arbustos. Allá en Israel los ves de manera silvestre por toda esa tierra, pero ahí en especial están sembrados árboles, porque lo que hacían era que sacaban los olivos y ahí había una prensa donde se extraía el aceite, y por eso se llama Getsemaní. Pero tiene una implicación espiritual, porque ahí Jesucristo fue prensado. Ahí Jesucristo lloró, ahí Jesucristo sudó sangre de la agonía que había en él, donde le decía al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y es un lugar al cual tú y yo vamos a ir en diversos momentos de nuestra vida. Vamos a enfrentarnos a esa prensa, vamos a enfrentarnos a ese estrés, vamos a enfrentarnos a esas cosas que sacan de nuestra vida pues todo aquello que nos hace poder vivir tranquilamente.
Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, antes de irse a orar con el Padre, les dice, estén aquí junto conmigo. Ahí en el verso número 41, Mateo 26, 41, le dice a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran sus discípulos más cercanos, quédense aquí en este lugar. Y luego les dice, verso 41, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y alguien dijo, y el diablo es hábil y nos quiere hacer caer y nos quiere hacer tropezar. Y nuestra carne no quiere las cosas de Dios. ¿Qué es lo que anhela las cosas de Dios en la vida del hombre? El espíritu. El espíritu que hay en nosotros anhela las cosas de Dios, pero la carne la rechaza. La carne no las desea. Por eso es que tú y yo, mi hermano, tenemos que estar en todo tiempo en una constante comunión, velando y orando delante del Señor para no caer en tentación. Un cristiano pasivo o una persona pasiva en las cosas espirituales del Señor es una persona que no tiene una relación y una comunión constante. Es alguien que no necesita orar. Es alguien que no necesita buscar el rostro de Dios, clamar a Él, porque pues en sus propias fuerzas puede hacer todas las cosas. Nuestra naturaleza carnal se opone a que nosotros hagamos de esta práctica tan necesaria un estilo de vida. La carne, el mundo y el enemigo están constantemente atacándonos. Y si tú y yo no tenemos una vida de oración continua, el enemigo va a tomar ventaja de cada uno de nosotros. Tú no vas a tener la fuerza para resistir al enemigo si no estás en una constante comunión con el Señor. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no te ha devorado a ti es porque tal vez no estás tan en la orilla, pero tarde que temprano te va a encontrar. Y si tú no estás bien fortalecido, de nada sirve los años que tengas en Cristo, de nada sirve lo que conozcas de Dios si no hay una perfecta comunión con Él. Necesitamos orar en todo tiempo. La Biblia habla de la necesidad de orar en todo tiempo, así lo dice. Una de las peleas más sonadas en México fue la pelea que tuvo Julio César Chávez con Héctor el Macho Camacho, un puertorriqueño. Tal vez algunos vieron esa pelea, o no solo la vieron, pudieron experimentar todo el proceso de esa pelea que se dio por años, ¿verdad? Como esa pelea del Canelo, los que son más jóvenes, del Canelo con Julio César Chávez Jr., que tardó mucho en darse esa pelea. Bueno, haz de cuenta que aquí fue algo similar. La pelea de Julio César Chávez contra Héctor el Macho Camacho estuvo dándose por varios años, y fue una pelea que era muy esperada. ¿Por qué? Porque el Macho Camacho era pues un puertorriqueño que era muy hablador, ¿ok? Él hizo, se pudiera decir, la mejor mercadotecnia para esa pelea, ¿ok? Si la venta hubiera sido por Chávez, no hubiera habido ventas, pero por la causa del puertorriqueño es que esa pelea todos querían verla, para ver cómo iba a responder Julio César a los insultos que Héctor el Macho Camacho le estaba dando. Y bueno, la pelea fue una pelea, los que la recuerdan, pues muy dispareja. Realmente fue más lo que este joven habló, lo que este muchacho habló antes, previo a esa pelea, que lo que la pelea fue, porque estuvo corriendo durante los 12 rounds. No cayó solamente porque pues fue más rápido en las carreras que Julio César Chávez, pero fue una pelea muy dispareja. ¿Ok? Y Julio César Chávez ganó y se quedó ahí con el campeonato. Era una pelea por campeonato. Ahora, ¿a qué voy con esto? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Julio César Chávez no hubiera entrenado 2 meses previos a la pelea? Pregunto, ¿le hubiera ganado a Héctor el Macho Camacho, los que lo vieron o los que los conocían? Ya murió, por cierto, pero ¿le hubiera ganado o no le hubiera ganado? ¿Sabes tú que no le hubiera ganado?
Por más fuerte que fuera Julio César Chávez, por más técnica que él pudiera tener, por más valentía, por más arrojo que hubiera podido tener, te aseguro a que no hubiera llegado al quinto round. ¿Cómo? Contra el Macho Camacho. Pues si el Macho Camacho no le hubiera hecho nada. Claro que sí, porque una persona, un boxeador que deja de entrenar 2 meses, es un boxeador que pierde su fortaleza, pierde el aire, pierde la energía, y si no lo tumba el Macho Camacho con un golpe, por resistencia tal vez, pues lo va a tumbar por la falta de aire, porque para subirte a un ring tú necesitas una condición física muy alta, y si tú no tienes esa condición física, por más bueno que sea, no vas a durar arriba de ese ring. Y es lo mismo también, mi hermano, en la vida cristiana. Tú no puedes enfrentar al enemigo si tú no te estás entrenando constantemente, si tú no estás siendo capacitado, si tú no te estás preparando para no caer, para no tropezarte. Tú necesitas la ayuda de Dios, necesitas la ayuda soberana del Señor sobre tu vida, y para eso es que nosotros tenemos que tener una constante comunión con Él y conocerlo a través de su palabra y orar y estar en comunión con Él. ¿Para qué? Para poder recibir la fuerza, para que en el momento en que el enemigo quiera venir a hacernos tropezar, a hacernos caer, a que nuestra fe sea arrebatada, nosotros podamos estar bien sostenidos y seguros delante de la presencia del Señor y echar fuera al enemigo de nuestra vida. Resiste al diablo, dice Santiago, y huirá de ti. Pero ¿cómo lo vamos a poder resistir si no tenemos la fuerza espiritual para poder hacerlo? Así que para no caer, mi hermano, no debemos de ejercitarnos. Es un mandato del Señor, es una necesidad, y te mantendrá en la zona de protección y en la zona de victoria de la misma manera. La tercera causa que lleva también a la caída es la impulsividad. ¿Ok? Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién era el que le había cortado la oreja derecha? Pedro, ¿verdad? El impulsivo. Estaban aquí preguntando al Señor Jesucristo apenas. ¿Por qué? Porque estaban en el huerto de Getsemaní, y el Señor les dijo: no, mira, ya ni oren, ya vino la prueba, ya cayó. La oración era para que ustedes pudieran permanecer firmes, para que no fueran impulsivos, para que pudieran tomar decisiones correctas. Entonces, en ese momento se van acercando Judas junto con un séquito de soldados romanos, y viene y le da un beso al Señor. Y yo creo que aquí atrás, bueno, no creo, lo dice la palabra, le pregunta: Señor, ¿qué hacemos? ¿Los herimos a espada o qué? Todavía estaban ahí medio envalentonados, y el Señor apenas les iba a decir, y ya estaba Pedro cortándole la oreja a Malco, que era el siervo de ahí que venía junto con ellos, ¿verdad? Entonces, primero es el orgullo. Segundo, la pasividad, no tener una relación con Dios estrecha. Tercero, dejar que la impaciencia nos domine. Podemos ver tantos ejemplos en las Escrituras. Uno de ellos es Abraham. Yo creo que uno de los mayores ejemplos de la impulsividad es Abraham. ¿Qué le había sucedido a Abraham? Pues no podía tener hijos. Y el Señor le dice a Abraham: yo te voy a dar hijos con tu esposa Sara. Señor, pero si ya somos ancianos, si ya ha dejado tener el periodo mi esposa desde hace muchos años, si nunca lo hemos tenido, pues ¿cómo lo vamos a tener después? Y dice: Señor, ¿sabes qué? Pero tu palabra es verdad, nada más que yo te voy a ayudar. ¿Y qué hace Abraham? Se va con la sierva de Sara, ¿verdad? Y tiene un hijo, una egipcia, de la cual tiene un hijo llamado Ismael. Y el Señor le dice: no, Abraham, ¿por qué no te esperaste? ¿Por qué no fuiste paciente a la promesa que yo te había dado? Mis promesas son un sí y son un amén para todos aquellos que creen.
ahora vas a tener problemas a causa de tu impulsividad. Dios le da un hijo a Sara, o a Saraí en ese momento, después fue llamada Sara, y le da a Isaac, y empieza la sierva de Abraham y Sara a poder menospreciar primeramente a Sara. Y el hijo Ismael empieza a menospreciar a su hermano, a Isaac, y empiezan a atacarlos y empiezan a hacer problemas. Y ese ataque, mi hermano, continúa hasta el día de ahora. Fíjate muy bien, porque pues de ahí provienen los ismaelitas y los palestinos y muchos de los árabes que vivieron guerras y problemas contra el pueblo de Israel por siglos, por milenios, ¿verdad? Todavía actualmente están tratando de hacer la guerra en contra de ellos a causa de la impulsividad. ¿Cuánto no oramos al Señor y le decimos: Señor, pues dame esto, dame aquello? Y acaban de orar y van a tomar lo que cada quien quiere. Le dicen los jóvenes que están solteros: Señor, pues dame la esposa, dame el esposo, ¿verdad? Y al primero que les pasa por enfrente, este mero, ¿verdad? No saben ni preguntan a Dios, ni esperan la respuesta que Dios quiere traer sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque actúan impulsivamente y después se arrepienten durante todo el tiempo en el cual pueden llegar a tener esa relación. Qué difícil es esto, porque tenemos que aprender a tener paciencia. Porque si no somos pacientes, la impulsividad nos va a llevar a cometer errores muy graves. Hay algunos que dicen: Señor, estoy en una necesidad económica, suple todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y acaban de orar: Señor, bueno, no señor, señora, ¿verdad? Le dicen a la esposa: vámonos al mall, vamos a la plaza y vamos a gastar, que al cabo tenemos la tarjeta de crédito y el Señor no la va a llenar, no la va a pagar, ¿verdad? Y actúan impulsivamente y se endeudan y se meten en problemas serios a causa de no esperar el tiempo de Dios y la provisión de Dios. Y esto nos lleva a un punto donde al ver los problemas al corto y a largo plazo, empezamos a culpar al Señor. ¿Quién es el culpable por estos problemas que estamos enfrentando? Pues tiene que haber un culpable. Y definitivamente el culpable no vamos a ser nosotros. Pues imagínate culparte a ti mismo. Qué difícil, aunque hay algunos que llegan a culparse y con mucha razón. Pero la mayoría de la gente se busca un chivo expiatorio. Y empezamos a culpar a todos los que están alrededor nuestro. Empezamos a culpar al pastor, empezamos a culpar al hermano, al primo, al esposo, a la esposa. Empezamos a culpar a Dios, inclusive, de nuestras fallas, de nuestros errores. Y nos alejamos de Él, porque al último Dios es el culpable de todo. Como Carlos Templeton decía: ¿cómo puede haber esta enfermedad del Alzheimer y un Dios de amor que la permita? Pues no, la culpa es de Dios. Entonces no quiero creer en ti, porque él tomó la decisión de no creer en aquel que en un momento creyó y afirmó en su vida y en su corazón. En el tercer paso que nos lleva a la caída y a alejarnos del Señor, en la impulsibilidad, Pedro ni siquiera quiso oír la respuesta del maestro. Él atacó, pensando que así se tenían que hacer las cosas. Cuando oramos, necesitamos esperar en el Señor. Necesitamos esperar a que Él actúe y nos dé luz verde para avanzar o luz roja para detenernos. Recuerdo allá en Monclova de una persona que pues decía que su mamá tardó 5 años en comprar una casa. Dice: ya tenía el dinero, ya tenía todo, pero estaba esperando la confirmación. No recuerdo muy bien cómo había sido la situación, pero me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que se esperó 5 años para pagar completamente esa casa, porque estaba orando y estaba esperando que el Señor le diera la respuesta para hacerlo o no hacerlo. Y hasta los 5 años dijo: ya el Señor me dijo que sí lo podía hacer, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que ser sabios también con esto, que si le estamos pidiendo al Señor algo, el Señor va a responder. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos sabemos que Él siempre responde?
Pero ¿cuántos sabemos que nuestra impulsividad nos puede llevar a meternos en problemas serios también? Y que nuestra impulsividad nos puede llevar a tomar decisiones antes de ver la respuesta de Dios y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Cuando oramos necesitamos esperar en el Señor. Cuarta causa que nos lleva a la caída: la falta de compromiso. Lucas 22, verso número 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿de qué? Pedro le seguía de lejos. Ya había hecho de las suyas Pedro, ¿verdad? Ya le había cortado la oreja a Malco. Ya el Señor había venido y tocado. Todavía el Señor hizo un milagro ahí con este hombre al que le habían cortado la oreja. Se la pegó nuevamente. Yo no entiendo cómo esta gente no se dio cuenta de a quién estaban llevando preso ante el milagro que el Señor hizo en la vida de ese hombre. Pero Pedro como que dice, pues creo que la regué. ¿Y qué hace? Se van corriendo. Y se van todos. Y lo dejan a Jesús solo. Otra de las causas que nos lleva a la caída es la falta de compromiso. Ver al Señor Jesucristo de lejos. Un cristianismo de lejos. Nos da gusto cuando alguien invita a alguna persona para que conozca al Señor. Nos da gusto cuando alguien acepta a Cristo por primera vez. Nos da gusto que sucedan cosas buenas de parte de Dios, que venga un avivamiento y que Dios haga tantas cosas, pero que no las haga a través de nosotros, que las haga a través de otros. Y podemos hasta estar orando: Señor, envía a mi familia a alguien que les predique. Señor, envía a alguien que pague el precio que yo debería de estar pagando por ellos. Y le pedimos al Señor tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, porque no queremos acercarnos un poquito más al Señor. ¿Por qué? Porque hay un temor. ¿Qué pasará si yo me acerco más al Señor? ¿Qué pasará si yo doy pasos adelante en su camino? ¿Qué cosas van a cambiar en mi vida? Yo estoy muy cómodo como estoy. No quiero moverme del camino en el cual estoy yendo. Me está yendo bien. No quiero que pase nada que me desestabilice. Porque déjame decirte que el camino del Señor no es fácil. Algunos lo venden como algo que va a cambiar tu vida y que te va a ir bien en todas las cosas. Pues nos va a ir bien en la principal, que es nuestra salvación eterna, amén. Pero en el mundo vamos a tener aflicciones. Y en el mundo vamos a tener que padecer así como Cristo padeció. Pero gloria al Señor por esos padecimientos. Bienaventurados son, dijo el Señor Jesucristo, cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande allá en los cielos, porque así lo hicieron antes que ustedes con todos los profetas, y ellos están recibiendo allá el galardón. Hay un galardón bien grande allá en los cielos, pero hay veces que a la gente le da temor acercarse, le da temor a lo desconocido, aun y que sea de parte de Dios. El que tiene falta de compromiso quiere los beneficios de Dios, quiere que Dios le sane, que Dios lo bendiga, que sus hijos se acerquen al Señor, pero no quiere hacer nada para que esto suceda. No ora, no busca al Señor, no le sirve. En fin, depende de sus recursos. Aunque sabe que Dios bendice y quiere que lo haga, y quiere que Dios lo haga, no cumple las condiciones para que el Señor cumpla sus promesas sobre su vida. Recuerda que todas las promesas están condicionadas. Hay una condición para cada promesa y tenemos que cumplir la parte que nos corresponde para poder alcanzar las promesas de Dios. Queremos ver bendición en nuestra casa, en nuestra familia. Tenemos que tomar las decisiones personales nosotros. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo nosotros. Si yo quiero que mis hijos conozcan de Cristo, ellos tienen que ver a Cristo en mí. Yo tengo que conocer a Cristo primeramente para poder transmitirles a ellos la verdadera identidad
cristiana, la verdadera identidad de Dios para sus vidas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, mi hermano. Quiere pasarnos primeramente por un proceso a través del cual nos comprometamos con el Señor de una manera cada vez más fuerte, de una manera a través de la cual podamos ir viendo su gloria, su poder y su presencia en cada uno de nosotros, para que de esta manera podamos impactar a los que están alrededor nuestro. La quinta cosa o causa que lleva a alguien a caer es el intimar con el mundo. Cuando hay una intimidad con el mundo, cuando nos acercamos a la línea divisoria entre la muerte y la vida, entonces estamos en un riesgo muy grande de caer. Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo ese fuego? Bueno, pues los que estaban viendo el espectáculo. Habían aprendido a Jesús, tenían mucho tiempo tratándolo de hacer. A esa figura que habían dado por Jerusalén, que había hecho milagros, que lo seguían miles de personas, que había hecho grandes milagros y grandes prodigios, lo habían atrapado y ahí estaban viéndolo. Pero eran los acusadores, era la gente que estaba tratando de que Jesús fuera eliminado. Y Pedro se sienta con ellos, con aquellos que rechazaban el camino del Señor, con aquellos que no amaban a Dios, con aquellos que estaban alejados totalmente del propósito eterno que Dios tenía para sus vidas. El siguiente paso que llega a tomar a una persona para que caiga, que ha pasado todos los niveles anteriores también, es aquel que lleva a la gente a tener una relación cada vez más íntima con el mundo. Trata de ser como ellos. En la iglesia tienen un lenguaje espiritual, levantan sus manos, oran, pero cuando están con otras personas con las cuales se están intimando en el mundo, su lenguaje cambia y hablan y hacen igual que la gente que no conoce a Dios también está haciendo. Las mismas palabras, los mismos albures, la misma suciedad que cruza en la mente de la gente es la que empiezan a replicar y se convierten en uno solo y empiezan a hacer lo incorrecto delante de Dios de una manera cada vez más profunda. Creen muchos de ellos que pueden tener una relación con el mundo y a la vez estar en Cristo, pero no se dan cuenta que sus amistades son solo un gancho que el enemigo utiliza para alejarnos del propósito de Dios. Mi hermano, es bien sencillo alejarte de Dios. Es bien difícil, déjame decirte, acercarte a Él. Es bien difícil poder tomar las decisiones necesarias para yo caminar en Cristo, para orar, para tomar una disciplina, para cambiar mi vida, para restaurarla. Pero así de fácil tú te apartas del Señor. Así de fácil tú te alejas de la verdad en la cual nosotros hemos sido fundados y plantados. Muy sencillo, acércate al mundo y te vas a hacer como el mundo es. Dice la palabra que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Y empezamos a hacer lo que el mundo hace. Y empezamos a duplicar lo que ellos hacen. Y empezamos a andar en las tradiciones que ellos andan. Y empezamos a hacer las mismas cosas que al cabo todos la hacen y es normal. Pero el reino de Dios es diferente al mundo. ¿Cuántos lo sabemos? El reino de Dios no consiste en comida de bebida ni bebida. El reino de Dios es justicia. Cetro de justicia es el cetro de su reino. El reino de Dios es una vida en el espíritu. No es vivir en la carne. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de poder cortar de tajo con el mundo. No darle lugar, porque el mundo es lo que el enemigo utiliza para engancharte y atraerte y acabar con tu vida y acabar con tu relación con Dios. Las amistades son una cadena muy difícil de soltar. Una de las cosas que a mí me impedían acercarme a Cristo, ¿sabes qué eran?
las amistades. Más que los vicios, más que cualquier otra cosa, las amistades. ¿Por qué? Porque yo apreciaba mis amistades. Si no, no fueran mis amistades. Había una relación muy padre, convivíamos muy padre. Aunque la mayoría de las veces que nos veíamos eran para tomar, para alcoholizarnos, para pues andar mal, definitivamente. Entonces yo llegué a pensar, bueno, ¿serán amistades o serán compañeros de parranda? ¿Serán compañeros con los cuales pues tenemos la misma idea para hacer lo malo? Pero bueno, todo eso a mí me tenía enlazado. Y cuando yo conocí al Señor, yo tuve que tomar una decisión y decirle al Señor: Señor, tengo que decidir en este momento, un 1 de enero del año 2000, o te sigo a ti o los sigo a ellos. O hago lo que tú quieres o hago lo que he hecho durante todo este tiempo. Y tomé la decisión y dije al Señor: Señor, ya he estado mucho con la raza, ya hemos hecho tantas cosas incorrectas, ya he fallado mucho, ya tengo las consecuencias y la experiencia, que no es muy grata, más que algunos momentos que pudimos pasar muy bien conviviendo, pero que traía un fruto de destrucción y muerte para mi vida. Te voy a elegir a ti, voy a probar hasta eso. Bueno, pues voy a probar, si me gusta bien, si no me regreso, ¿verdad? La inmadurez de un nuevo cristiano. Pero déjame decirte que el Señor no me defraudó. Y hasta el día de ahora, después de 23 años, sigo todavía en el Señor. No hay nada que me haga regresar a la vida que yo tuve antes, porque estar con Cristo es lo mejor que he podido experimentar en mi vida, lo mejor que he obtenido. No hay nada que se compare al Señor. Tal vez tenía el temor de acercarme a Él en un principio, pero sabía que ese temor venía del enemigo. Trataba de ahuyentarme, trataba de detenerme. Gloria al Señor, porque Él es bueno. 1 de Juan, capítulo 2, verso 15. Nos lo pone así el Señor: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tú tienes que poner en una balanza el mundo y Dios. ¿A quién le vas a poner el peso? ¿Con quién te vas a ir? ¿A quién te vas a dejar? Porque al que tú pongas, el otro se va a ir. Uno va a tener el peso y vas a poder caminar con él. No se trata de ponerle un poquito a cada uno, se trata de tomar la decisión a quién vas a seguir. Mi decisión fue seguir al Padre o al mundo. Gracias al Señor tomé la mejor decisión, al Padre, y no me arrepiento. La sexta cosa, Lucas, es la vergüenza y el rechazo de Cristo. Porque todas estas cosas, mi hermano, estas 5 anteriores que vimos, nos van a llevar a la vergüenza y al rechazo de Cristo. Lucas 22:57. Le dice la mujer, una de las mujeres que estaban ahí en la fogata: oye, yo te vi que tú eras de esos que andaban con Jesús, yo te vi que tú eras de aquellos que andaban con ellos. Pero Pedro, ¿qué dijo? Lo negó diciendo: mujer, no lo conozco, iba pasando por aquí, yo ni sé quién es. En el libro de Marcos habla de otra reacción de Pedro, que esta es la séptima. Primero es la vergüenza. Bueno, déjame decirte algo primeramente. Cuando uno se empieza a alejar de Dios, cuando uno caminó con Cristo y le habló a la gente de Cristo, pero luego uno se empieza a alejar de Dios, y luego la gente empieza a acercarse contigo: oye, pues no que tú eras cristiano, no que tú hacías esto, no que tú hacías esto otro. La gente se empieza a avergonzar del Señor y se empieza a alejar de Él y empieza a negarlo. Y empieza a tratar de cambiar las conversaciones para no incomodarse.
Pero luego las cosas no se quedan ahí. Después viene el rechazo, que es la séptima cosa. En el libro de Marcos 14, verso 71, completa un poquito esta historia que es paralela a la que estábamos viendo en el libro de Lucas, que también viene en Marcos, y dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien tú hablas. No conozco a este hombre de quien tú hablas. La blasfemia se empezó a levantar en su boca. Un blasfemo pues no es un hijo de Dios, definitivamente. Y él estaba sacando todas esas cosas que estaba tratando de demostrarle a la gente para que no lo relacionaran con Jesús. Comenzó a maldecir y a jurar. Jesús les había enseñado a que no juraran ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el Padre. Todas esas enseñanzas que después fueron descritas en las cartas por sus apóstoles, por sus discípulos. Sea tu hablar sí y tu hablar no. Pero Pedro empezó a jurar y a maldecir: no conozco a este hombre. Y aquí está Pedro en la caída. Aquí Pedro cae completamente. Un hombre que horas antes, no había pasado ni un día todavía, horas antes le había dicho a Jesús: yo te voy a seguir a la cárcel o a la muerte. Un hombre que presumía ser un varón de Dios, un hombre que presumía ser un defensor de Cristo, ahora estaba temeroso, angustiado, quebrado. Y de repente un gallo cantó, y a Pedro le vino a la memoria las palabras de Jesús cuando le dijo: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, Pedro. 3 veces ya había negado al maestro. Y ahí Pedro cayó en sí, que había caído. Gloria al Señor. Cuando nos demos cuenta que hemos caído, que nos hemos alejado, que no, nos hemos apartado del Señor, que hemos dejado el camino, que ni nos dimos cuenta, pero que poco a poco fuimos caminando en una dirección totalmente opuesta e incorrecta a la que el Señor tenía para nosotros. Si todo quedara aquí hasta este momento, hubiera sido pues una historia bastante triste, la vida y la caída de un siervo de Dios, la vida y la caída de un hombre que pensó que podía pagar el precio de seguir a Cristo y no lo pagó. Y tal vez se hubieran levantado historias o libros o documentos a través de todas estas cosas que de alguna manera surgieron en la vida de Pedro, un hombre que decía que amaba al Señor, pero que con su vida demostró lo contrario. Pero gracias al Señor, las cosas no fueron así. Gracias al Señor, Él dice en su palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Qué bueno es saber que aun y cuando hayas caído, Dios nos da la oportunidad de levantarnos. Dios nos da la oportunidad de poder restaurar las cosas que perdimos, las cosas que nos hicieron daño, las cosas que trajeron consecuencias sobre nuestras vidas. Y qué bueno es que tú y yo podamos tomar la decisión de acercarnos al Señor, de encontrarnos con Él nuevamente y poder retomar el camino y la visión que Él tenía para nosotros. Qué bueno es que podamos alcanzar las promesas que Él ya ha preparado para cada una de nuestras vidas. La pregunta es: ¿podemos retomar ese camino? La pregunta es: ¿hemos dado algunos pasos fuera de la voluntad de Dios? ¿Hemos tomado alguno de estos 7 pasos que hemos de alguna forma caminado en ellos incorrectamente?
Y es necesario volver a reactivar nuestra vida. Es necesario volver a reactivarnos en el camino que Él tiene preparado para nosotros, que Él ha preparado de antemano. Yo creo que son tiempos de meditar, mi hermano. Son tiempos de hablar con el Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? Señor, quiero cumplir lo que tengo que hacer. Quiero que tú hagas en mi vida los proyectos que tú tienes trazados, que son mejores que los míos, porque los míos son nada más para este mundo, pero los tuyos son proyectos eternos. Y tal vez tú ni te has dado cuenta, mi hermano, de todas las cosas que el Señor quiere hacer en tu vida, esas maravillas y esos prodigios que hace con la vida de todos aquellos que le temen y que le buscan. Y hoy es tiempo de rendirnos delante de Él. Y hoy es tiempo de renunciar a todas estas cosas que hemos hablado, que nos están tratando de alejar. Imagínate si a Pedro, un hombre que anduvo 3 años con el Señor, un hombre que anduvo 3 años con el Mesías, con el enviado de Dios, con el ungido de Dios, si él falló, ¿cómo nos consideraríamos nosotros? ¿O en qué punto estuviéramos? Dios nos ha dado las herramientas para vencer. Dios nos ha dado las herramientas para levantarnos. Dios nos ha dado las herramientas para no caer. Si el enemigo te hizo caer en el pasado, hoy es tiempo de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy es tiempo de decirle: Señor, en tu nombre echaré fuera ejércitos. En tu nombre alcanzaré todo lo que tú tienes preparado para mi vida. ¿Y sabes qué? Dios lo va a hacer en tu vida y Dios lo va a cumplir en ti. Solo tenemos que estar dispuestos a que Él lo haga. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es una buena oportunidad para que tú puedas hacerlo, para que le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. No quiero verte de lejos, así como Pedro estuvo de lejos tratando de observar lo que pasaba. Quiero meterme en ese camino de vida al cual tú me has llamado, y quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer y cumplir todo aquello a lo cual tú tienes preparado para mi vida. Y si ese es tu deseo y quieres renunciar al pasado, renunciar a cosas en tu vida, déjame decirte que no hay nada mejor que lo que Dios tiene preparado para ti. Hay que renunciar a cosas para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy es un buen momento para hacerlo. Y si tú estás dispuesto, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy vengo delante de ti. Hoy vengo delante de ti. Y abro mi corazón. Y abro mi corazón. Para que tú entres en mi vida. Para que tú entres en mi vida. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo creo que tú moriste. Yo creo que tú moriste. Y que tú te levantaste de los muertos. Te levantaste de los muertos. Para traer salvación. Para traer salvación. Y vida eterna. Y vida eterna. Yo renuncio. Yo renuncio. A mi vida pasada. A mi vida pasada. Yo renuncio. Yo renuncio al pecado. Al pecado. Expectante. Expectante. De lo que tú quieres hacer en mí. De lo que tú quieres hacer en del mí. propósito que tú tienes para mi vida. Del propósito que tú tienes para mi vida. Levántate en mí. Levántate en mí. Cumple tu obra. Cumple tu obra. Y derrama de tu presencia. Derrama de tu presencia. En mí, Señor. En el nombre de Jesús. Permíteme hacer una oración por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro por cada una de esas personas, Señor, que ha abierto su corazón para ti en esta hora. Yo oro para que tú vengas y selles esa palabra, Señor. Tú conoces las cosas que han sucedido en cada una de estas vidas para que hoy tomaran la decisión. Señor, tú estás intercediendo para que nuestra fe no falte en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y hoy oramos, Señor, para que esa fe pueda venir, Señor, y aferrarse en cada uno de nosotros, Padre, con poder, y sacarnos adelante en todo lo que enfrentamos. Gracias por tu obra, Señor, en tu nombre santo. Yo quisiera que te pusieras de pie, mi hermano. Yo tengo otro llamado para tu vida. Tal vez tú
te has enfrentado a algunos de estos pasos de los que hemos hablado. Tal vez haya cosas en ti que debas de alejar, que debas de cambiar, para que Dios te renueve, para que Él te perfeccione. Ya el mundo nos moldeó de una manera, ya nos hizo caminar de una forma específica para que seamos como el mundo es. Pero ahora el Señor te está llamando a algo distinto. El Señor te está llamando a una nueva vida en Él. El Señor te está llamando a establecer el reino de Dios en ti y a través de ti. Y hoy es un buen momento para que puedas confirmar esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón y venir y rendirla delante de Él y decirle: Señor, guíame, quiero hacer tu voluntad, quiero quitar esto que estorba, no quiero conformarme a lo que el mundo quiere hacer en mí, quiero conformarme a lo que tú eres, Señor. Y si ese es tu deseo y tu anhelo, yo quiero abrir aquí el altar para poder venir delante de la presencia del Señor y ser ministrados por Él y ser tocados por su Espíritu y estar expectantes en todas las cosas que el Señor va a hacer. Mira, Jesús confirmó la vida de Pedro. Pedro no quedó tirado, Pedro no quedó caído, él se levantó y él fue el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a los judíos primeramente, y luego abrió también las puertas de los gentiles para que el evangelio de Cristo llegara a ellos a través de esa visitación que dio el Señor en la casa de Cornelio. Y hoy es tiempo, mi hermano, que el Señor te use. Hoy es tiempo que tú le digas al Señor: Señor, yo estoy expectante a lo que tú quieres hacer en mi vida. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, me rindo delante de ti. Y vas a ver cómo el Señor te va a sorprender con todas las cosas que Él quiere hacer en tu vida. Abro el altar, mi hermano, mientras adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Vamos a adorarle a Él y venir delante de su presencia. Acércame a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amor. Deseo serás solamente tú, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te me
Dime, Señor, que cerca estás. Dime que cerca estás. Te anhelo, Señor Jesús. Te anhelo, Dios. Dile ahí, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Te anhelo, mi Señor y mi Dios. Te anhelo, Dios. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Oh, dime que cerca estás, Señor. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Gracias porque tú no nos has desamparado, Señor. Ahí estás, Señor, viendo nuestra fe, fortaleciéndonos, Señor, y levantándonos aún en las caídas, Señor. Gracias, te bendecimos en tu nombre santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Qué bueno es saber que el Señor no nos deja tirados. El Señor nos sostiene, nos levanta y está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no falle. Y esa es la confianza que podemos tener en Cristo, y esa es la certeza en la cual estamos aquellos que hemos creído en Él. Por eso Pedro no se quedó tirado. Él se levantó y vio la gloria de Dios sobre su vida. Amén. Vamos a despedirnos, exaltar el nombre del Señor y salir con gozo de este lugar. Amén. Tu amor cambió toda mi vida, me diste perdón. Jesús, sanaste mis heridas, tu poder me salvó. Quiero entregarme hoy, rendirme entero a ti. Quiero dar lo mejor, en ti yo soy feliz. No hay nadie como tú, quien te comparará. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor. Tu amor cambió toda mi vida, me diste perdón. Jesús, sanaste mis heridas. Jesús, sanaste mis heridas, tu poder me salvó. Oh, sí, Señor. Quiero entregarme, Rendirme entero a ti. rendirme entero a ti. Quiero dar lo mejor. Quiero dar lo mejor. En ti yo soy feliz. Oh, sí, Señor. No hay nadie como tú, quien te comparará. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor. Aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos a ti. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente y que tengan un día glorioso en su nombre. Amén. Dios les bendiga. Perdón, hermana Gloria,
Bueno, mi esposa no sé si tenga un poquito de conocimiento. No sé si tengamos el video de casualidad. ¿Sí? Ok. Dura un minutito, hermanos.